Una momia de la Edad de Piedra emerge de los gélidos Alpes y desata un hechizo de muerte para quienes osen acercarse demasiado. Se cree que hasta 7 personas han formado parte de esta maldición o están sufriendo enfermedades. ¿Hay algo más siniestro en juego? Una antigua ciudad de Afganistán queda reducida a escombros, pero las almas de sus antiguos ciudadanos permanecen eternamente gritando en la oscuridad de la noche. El mito de que aún se oyen los gritos quizás se deba a cómo fueron masacrados. Una truculenta historia escrita en un pergamino de varios siglos de antigüedad se abre camino a través de Europa, dejando un rastro de destrucción a su paso. Cada vez parece que la persona que tiene el manuscrito ha caído en algún tipo de desgracia. ¿Se trata de la maldición del pergamino en acción? En un laboratorio de Austria, el científico Rainer Henn es una de las primeras personas en tocar un cadáver momificado que su equipo ha recuperado de la cordillera de los Alpes en Europa. Durante los últimos meses, ha estudiado cada centímetro del cadáver y ahora está listo para presentar sus hallazgos en una conferencia muy esperada. Pero Rainer Henn nunca llega a la conferencia. En el camino, muere en un choque frontal. Henn es la primera de muchas personas que encuentran una muerte prematura tras estudiar esta misteriosa momia. Los más cercanos al cadáver no tardan en unirse a él en el más allá. Pero ¿a quién pertenecen estos restos? ¿Y podrían ser portadores de una maldición letal? En 1991, 2 turistas alemanes hacen senderismo por los Alpes, que limitan con Italia y Austria. Toman un atajo por una cresta. Y al tomar este atajo, se encuentran con este espeluznante y extraño lugar. En una remota región conocida como los Alpes de Ötztal, los excursionistas se acercan a una figura que sobresale de un capullo de hielo. Para su horror, descubren que se trata de un cadáver con su piel morena y correosa preservada por el clima alpino. ¿Podría tratarse de un compañero excursionista? ¿Y cuánto tiempo lleva ahí? En aquel momento no tenían ni idea de su antigüedad porque en los Alpes el aire es tal que los cuerpos se momifican más rápidamente. Así que la suposición fue que se trataba de un pobre excursionista que perdió el camino. Pero la verdadera identidad del hombre de hielo es mucho más impactante. Como arqueólogo, creo que es uno de los hallazgos más interesantes y asombrosos de nuestra vida. Un equipo de investigadores, periodistas y montañistas es llamado para recuperar los restos. Liberan a la momia de Ötztal del hielo y la transportan a un laboratorio. Había muchos objetos en las proximidades de donde se encontraba. Fue un descubrimiento muy importante. Descubrieron que en realidad era miles de años más antigua de lo que habían pensado. Los primeros exámenes confirman que se trata de un hombre prehistórico que vivió hace 5.300 años. Ötzi debe su nombre a los Alpes Ötztal, donde fue encontrado. Los investigadores descubren que Ötzi medía 1,75 metros, pesaba 110 libras y tenía aproximadamente 45 años en el momento de su muerte. Este antiguo hombre de hielo es anterior a la antigua Grecia, a Stonehenge e incluso a las grandes pirámides de Giza. Es la momia humana más antigua hallada en Europa y uno de los mayores descubrimientos arqueológicos del siglo XX. Fue un momento dramático para todos los implicados y llegó a ser muy importante para cambiar nuestra comprensión de las sociedades humanas de aquella época. Determinar cómo murió Ötzi, sin embargo,
Tomará años de estudio y se cobrará la vida de muchos por el camino, el primero de los cuales es el científico Rainer Henn. Rainer Henn era patólogo forense y formó parte del equipo que salió a recuperar a Otzi, tomándolo del suelo helado y metiéndolo en una bolsa para cadáveres. Henn, en el papel de investigador forense principal, tiene la tarea de desentrañar la historia del origen de Otzi y sus últimos días congelados. Pero los muertos no hablan y tampoco dan conferencias. De camino a presentar sus hallazgos, murió en un accidente de auto. ¿Podría haber liberado esta antigua momia del suelo helado una maldición mortal? ¿Podría el roce de la mano desnuda de Henn haber provocado la ira del muerto? Mientras la comunidad llora la prematura muerte de Henn, se avecinan problemas en los Alpes. Karl Fritz era de búsqueda y rescate alpino y su tarea consistía en llevar a los investigadores hasta el cuerpo de Otzi y luego tomar ese cuerpo y bajarlo por la ladera de la montaña. Le llaman para rescatar a unas personas en apuros y es entonces cuando de pronto la madre naturaleza ataca. Un estruendo despiadado resuena en la distancia. En cuestión de minutos, una enorme avalancha azota al equipo de Fritz. Uno a uno, los escaladores emergen de la nieve. Todos, excepto Fritz. Esta segunda muerte relacionada con Otzi ha llevado a algunas personas a preguntarse si existe una maldición. Es un alpinista experimentado, es excursionista, tiene buena forma física, conoce las condiciones. Sin embargo, de todo su grupo es el único que perece. ¿Es la maldición de Otzi? Fritz descansa mientras los investigadores siguen desentrañando con delicadeza el pasado del hombre de hielo. La noticia del descubrimiento recorre la comunidad científica, pero el periodista Rainer Holz quiere difundir la historia por todo el mundo. Rainer Holz es un periodista austríaco que tiene acceso exclusivo para filmar la salida de Otzi, de donde ha estado durante miles de años. Y es capaz de retransmitir esas imágenes en exclusiva al mundo. Poco después de la emisión de la película, Holz sucumbe a un agresivo tumor cerebral, lo que supone la tercera víctima mortal del equipo de recuperación de Otzi. Con su muerte, llega el primer atisbo de pánico y un diluvio de rumores. ¿Perturbar el sueño del hombre de hielo podría haber desatado una peligrosa maldición? Es un miedo muy antiguo de los seres humanos que si profanas los lugares de descanso de los muertos, ellos van a tomar venganza de una forma u otra. Lo interesante de la momia Otzi es que surgió la idea de una maldición por ser una momia, pero no es lo mismo que las momias egipcias. No fue colocada de una forma determinada, no está, ya sabe, en una cámara funeraria con maldiciones inscritas en ella. Sin embargo, para entonces eso ya está en nuestra psique pública, que las momias y las maldiciones están conectadas. Y así, cuando tienes una idea como esa, lo que acabas teniendo es un poco de sesgo de confirmación. Empiezas a buscar cosas. Si ocurre algo malo, se le atribuye a la momia. Si una cosa mala le ocurrió a alguien más, también se le atribuye a ella y se construye la idea de la maldición de la momia. Durante unos años, las muertes parecen detenerse. Tal vez no se trate de una maldición después de todo, sino de una extraña cadena de coincidencias. Aún así, muchos siguen recelosos de acercarse demasiado por miedo a que su vida pueda ser la siguiente. El montañista Helmut Simon, por el contrario, se niega a dejarlo escapar. Tras haber sido el primero en descubrir la momia en 1991, desarrolla un vínculo especial con su hermano prehistórico y recorre habitualmente el camino que lleva a la tumba del hombre de hielo. Simon es uno de los montañeros que se toparon con el cuerpo de Otzi y desarrolla una especie de fuerte conexión espiritual con este antiguo cadáver.
Simon está completamente encantado con Otzi, hasta el punto de que peregrina varias veces al año al museo que alberga el cadáver de Otzi. Está forjando este vínculo especial con este guerrero de 5.300 años. Pero también desarrolla una conexión legal porque acude a los tribunales básicamente para obtener una compensación. Quiere que se reconozca que fue él quien encontró a Oxy, el hombre de hielo. Una mañana despejada, Simon se calza las botas y parte para una excursión alpina en solitario, como ha hecho muchas veces antes. De pronto, una extraña ventisca azota la región. Su esposa y sus hijos esperan ansiosos su regreso, pero al caer la noche, se ven obligados a llamar a búsqueda y rescate. En los 3 días que el equipo de búsqueda está fuera buscando a Simon, cae medio metro de nieve. Así que, en ese momento todos están muy escépticos de que Simon vaya a salir con vida. Pasa más de una semana antes de que un cazador tropiece con el cadáver de Simon. Se presume que el excursionista cayó al vacío y aterrizó en una pose espeluznante, pero familiar. Cuando el equipo de búsqueda y rescate llega por fin hasta Simon, descubre que su cuerpo está exactamente en la misma posición en la que estaba Otzi. ¿Es este mimetismo la prueba de una maldición en juego? ¿O es solo una posición normal de descanso para alguien que esté al borde de la muerte? Está boca abajo con el brazo bajo la cabeza. La gente tiende a sentirse más cómoda tumbada boca abajo que boca arriba. Así que podría ser simplemente que con su última energía, esta es la forma en que terminó. Y quizás fuera también lo que le ocurrió a Otzi. Era tan similar al posicionamiento. ¿Estaba Otzi enviando un mensaje? Los misteriosos incidentes vuelven con toda su fuerza. Una hora después del funeral de Simon, el jefe del equipo de rescate de montaña enviado para encontrar a la excursionista sufre un inesperado aunque fatal infarto. Dieter Warnicki tenía 45 años cuando murió. Su muerte contribuye en gran medida a demostrar a mucha gente de todo el mundo que esta maldición es legítima. Para algunos la maldición se confirma, para otros la maldición es una broma. Conrad Spengler es uno de los científicos que trabajan en el proyecto Otzi. Y mientras trabaja, el equipo que le rodea bromea sobre la maldición. Y nadie lo cree, por supuesto, es solo una tontería. Y en broma dicen, cuidado, voy a ser el siguiente. Quizá el científico escéptico habló demasiado pronto. Está bromeando, dice, puede que yo sea el siguiente, y varios días después muere. Aunque la causa oficial de la muerte es complicaciones de la esclerosis múltiple, esta coincidencia apunta de nuevo a la maldición. Parece bastante convincente que podría tratarse efectivamente de una maldición. Para los valientes investigadores que siguen indagando en el pasado de Otzi, se vislumbra un gran avance. Las radiografías y un TAC revelan signos de un ataque. Una vez que pudieron realizar un examen completo del cadáver, pudieron descubrir que se trataba de alguien que quizás había sido asesinado. Es un estudio arqueológico convertido en un caso sin resolver, quizá el más famoso de la historia de la humanidad. Encontraron pruebas de traumatismo en su cabeza. Encontraron una punta de flecha en su hombro. Tomando una mirada más cercana a la flecha en su hombro izquierdo, podemos ver que en realidad ha cortado una arteria. Una herida de este grado podría haber provocado una gran pérdida de sangre, un shock en el sistema e incluso un infarto. Se revelan más piezas del rompecabezas cuando otro equipo realiza análisis de ADN en el cuerpo de Otzi, revelando la presencia de sangre de al menos otras 4 personas. Estos hallazgos han llevado a algunos a especular con la posibilidad de que Otzi se hubiera cobrado más víctimas en vida. Quizá participó en una batalla y mató a otros antes de recibir su herida mortal. Muchos esperaban que la resolución de este caso sin resolver pondría fin a la maldición. Pero por desgracia, no fue así.
Se cree que hasta 7 personas han formado parte de esta maldición o están sufriendo enfermedades como consecuencia de ella. El último de la lista fue Tom Loy. Tom Loy es un arqueólogo molecular estadounidense y se encarga de estudiar las manchas de sangre encontradas en la ropa y las armas de Otzi en 1992. Ese mismo año, a Loy se le diagnostica un trastorno sanguíneo muy raro. La investigación de Loy es crucial para desentrañar el caso del asesinato de la momia, pero ni siquiera él se salva. En 2005, la enfermedad engulle a Loy y se le considera la 7ª víctima de la maldición de Otzi. He aquí la cuestión. ¿Va a continuar esta maldición de Otzi ya sabes, en el futuro? Si nos fijamos en las circunstancias y en lo que está ocurriendo, podríamos decir que sí, porque no hemos hecho nada para rectificarlo, ¿verdad? No hemos devuelto a Otzi a la ladera de la montaña, ni lo hemos devuelto al lugar de donde creemos que puede haber venido. Hoy, Otzi descansa en una cámara frigorífica del Museo Arqueológico del Tirol del Sur en Italia, que atrae a más de 300.000 visitantes al año. Los sabios mantendrán las distancias con esta maravilla de la Edad de Piedra, pues nadie sabe cuándo volverá a agitarse la venganza del hombre de hielo. Aquí se encuentran las ruinas de Shari Golgola, una antigua ciudadela que en su día fue el corazón palpitante del valle afgano de Bamiyan. Hoy solo quedan las cenizas de un imperio. Shari Golgola se encuentra en el actual Afganistán, en el valle de Bamiyan. Y si vas allí hoy, lo único que verás es un montón de ladrillos polvorientos en la ladera de una colina. Desde luego, no sugiere lo que fue antaño, que fue una bulliciosa metrópolis en la ruta de la seda. Una enorme cantidad de dinero pasaba por esta ciudad, que llegó a ser inmensamente rica. En el siglo XIII, un brutal asedio borró la ciudad de la faz del mapa y nunca volvió a reconstruirse. Todo lo que queda aquí son escombros, y aún así este lugar atrae a la gente. Muchos sienten curiosidad por los extraños fenómenos que se producen cuando el sol cae bajo. Sus muros, ahora en descomposición, permanecen en silencio durante el día, pero el crepúsculo trae los ecos del miedo y la agonía, los aullidos de sus víctimas. La espeluznante historia de este lugar ha atraído a investigadores y turistas por igual, que afirman que pueden oír los gritos incorpóreos procedentes de esta ciudad de antaño orgullosa. Conocida como la ciudad de los gritos, los agónicos gritos de sus antiguos ciudadanos se han oído resonar por todo el valle, y pocos se atreven a adentrarse en el lugar cuando oscurece. La gente afirma a menudo oír voces, gritos y lamentos, los sonidos de los lamentos de las almas. En el tiempo que transcurre entre el amanecer y el atardecer, muchas personas han oído los gritos de los antiguos muertos. El término liminal hace referencia a un estado de transición o intermedio. En muchas culturas humanas, los tiempos liminales, los espacios liminales, incluso los estados liminales de existencia, son espacios que, al no ser exactamente ni una cosa ni otra, ni el día ni la noche, son espacios en los que pueden producirse deslices. ¿Qué provocó la violenta caída de la ciudad? ¿Y por qué sus almas permanecen eternamente atrapadas? Las ruinas de Shari Golgoja, en Afganistán, son el lugar de una gran masacre histórica. Y los lugares de masacres son lugares que a menudo se asocian con fantasmas o espíritus persistentes. El mito de que aún se oyen los gritos quizás se deba a cómo fueron masacrados. Llega el adalid del siglo XIII, Genghis Khan,
famoso por emplear despiadadas tácticas bélicas en su implacable afán por expandir su vasto imperio mongol por Asia y más allá. Genghis Khan dirigía a través del miedo y conquistaba a través del miedo. Y la idea es que si tienes una reputación y eres conocido por hacer cosas terribles, horribles, es menos probable que tengas resistencia. Genghis Khan, con toda razón, tiene fama de conquistador poderoso, imparable y despiadado, que irrumpió en Mongolia y conquistó Asia Central sin admitir oposición. Y cualquiera que se rebelara o resistiera no podía esperar piedad alguna. En el año 1221, las fuerzas de Genghis Khan se ciernen sobre las fronteras del imperio joresmita. Este imperio medieval de Asia Central desempeñó un papel importante en la ruta comercial de la Ruta de la Seda, que conectaba Asia con Oriente Próximo. Durante más de un siglo, el imperio joresmita disfrutó de un papel destacado, tanto en el comercio como en la cultura. Sin embargo, Genghis Khan tiene la región en su punto de mira. El Shah Muhammad II es el gobernante del imperio joresmita. Y Genghis Khan envía un ejército para darle caza. El Shah tiene otras ideas y decide en su lugar nombrar sucesor a su hijo Jalal al-Din y huye de la región. Para acabar con el sucesor del poderoso Shah, Genghis designa a su propia parentela para la misión. Su nieto favorito, Mutu Khan, es enviado a saquear la ciudad de Shari Sohak y ejecutar a su líder. Envía a su nieto de 15 años a Shari Sohak, dando al chico la oportunidad de dirigir él mismo una conquista militar como parte de la práctica de ser un líder militar. Es una decisión de la que el abuelo Genghis puede arrepentirse pronto. Sabemos que habría tenido muchos nietos, pero este era su nieto favorito, un chico de 15 años. Ahora bien, en el siglo XIII, un muchacho de 15 años equivale quizás a un hombre de 25 años de hoy en día, solo en términos de cuáles eran sus capacidades y expectativas. Ansioso por demostrar su valía, Mutu Khan conduce al ejército mongol al valle de Bamiyan, a la ciudad de Shari Sohak. Pero la carrera militar de Mutu Khan se ve truncada. Es alcanzado por una flecha. La historia hace que parezca como si esta flecha, en particular, saliera de la nada, no estuviera en una salva como las demás. Y así hay esta sensación de que es una conmoción que este líder, este muchacho, sea el que resulte muerto. Cuando llega a Genghis Khan la noticia de que su nieto favorito ha sido asesinado, se siente absolutamente indignado. Genghis Khan se ha forjado una reputación y un misticismo sobre sí mismo como gran guerrero y líder que no puede ser derrotado. Y sabemos que transmitimos esas cualidades a nuestra familia, a nuestros descendientes. Por eso que su nieto sea asesinado de una forma tan innoble, una flecha que lo mata desde la ciudad, no es una muerte gloriosa en batalla. Podría haber sido cualquiera disparando esa flecha. Eso le quita misticismo y fuerza al propio Genghis. Y como resultado necesita llegar allí él mismo y necesita revitalizar su reputación. Necesita ser él quien se asegura de que lo que ocurra a continuación sea tan malo como otra que haya hecho. Genghis desciende sobre el valle de Bamiyan en un arrebato de furia, jurando vengar la muerte de su amado nieto. Ordena a su ejército que mate a todo ser viviente que encuentre a su paso. Cuando dijo, matad a todos los niños, matad a todas las bestias, y esto es lo que ocurrió en el transcurso de varios días que destruyeron todo, y esto fue para manifestar visiblemente su poder, pero también la cólera de un abuelo agraviado. Aún hoy se le llama Ciudad Roja porque era una ciudad bañada en la sangre de los civiles masacrados, de la muerte de los animales, de toda criatura viviente de esa ciudad, las paredes ensangrentadas. El ejército de Genghis barre el valle como un tsunami antes de alcanzar al Shah, que ha huido a la ciudad de Shari Golgola.
Share Golgola se convirtió en el siguiente objetivo de Genghis Khan. Por razones comprensibles, ahora quería ir por el Shah. Así que su deseo de vengar a su nieto y también de perseguir su poder y tomar el imperio significaba que tenía que ir a la propia sede del poder. Share Golgola era una ciudad fuertemente fortificada. Se dice que tenía 5 murallas y 3 fosos. Se pretendía que fuera absolutamente inexpugnable para proteger a la población, pero también para proteger la enorme riqueza que había dentro de sus murallas. Los mongoles rodean la ciudad, lanzando un ataque tras otro durante meses. Los asaltos fallidos no hacen sino avivar el deseo de Genghis de diezmar la ciudad hasta un punto sin retorno. Tras 48 días de permanecer fuera de las murallas de la ciudad, Genghis Khan recibe una flecha con una nota. La nota contiene una oferta de la hija descontenta del Shah. Pero viene con 2 condiciones. Genghis Khan debe casarse con la hija del Shah. Y en segundo lugar, la fortaleza debe permanecer intacta. ¿Por qué la hija de la realeza se volvería contra su propio imperio? Algunos afirman que la hija del Shah se había enamorado de Genghis Khan. Su compromiso, su valentía, su batalla para derribar la ciudad habían inspirado admiración y posteriormente amor en la hija del Shah. Sin embargo, es más probable que la hija del Shah intentara sabotear el reinado de este, porque se había vuelto a casar recientemente y ella desaprobaba ese emparejamiento. Creo que esto puede haber sido más una decisión política que otra cosa. La hija del Shah se da cuenta de que básicamente los mongoles van a ganar de un modo u otro, así que está cubriendo sus apuestas. Esta fue su tarjeta de salida de la cárcel, por así decirlo. Genghis Khan acepta las condiciones de la hija despechada y con ello se sella la desastrosa desaparición de Share Golgola. La hija del Shah ordena a Genghis Khan que represe un canal que conduce a la ciudad y al hacerlo revela una entrada secreta. Y Genghis Khan da órdenes muy claras a su ejército. Debían entrar en la ciudad y matar a todos los hombres, mujeres y niños, e incluso al ganado. Todo lo que tenga pulso, todo lo que pueda respirar, debe ser masacrado. Genghis Khan se asegura de no perdonar ninguna vida, utilizando ahora las murallas fortificadas de la ciudad para mantener contenidas a sus víctimas. Los lamentos de los inocentes que hielan la sangre son tan fuertes que resuenan por todo el valle de Bamiyan. Este asedio es especialmente brutal, porque el pueblo de Share Golgola bien podría haberse salvado de no ser por la doblez de la hija de su gobernante. El engaño no queda impune. Incluso la consentida de Genghis Khan, la hija del Shah, sucumbirá a su espada. Genghis Khan asesina a la hija del Shah. Y la razón es tan simple como que no puede confiar en ella después de presenciar lo que hizo a su padre y a su pueblo. Genghis Khan abate a la traidora Joresmita en el golpe final de su despiadada búsqueda. Su padre, Jalal al-Din, escapa por ahora. Pero la caída de Share Golgola marca el colapso de su imperio. Los joresmitas han desaparecido de la historia. Tras la destrucción del estado joresmita por los mongoles, desaparecieron de la historia. Por eso esta historia es tan evocadora. Tenemos una traición de la hija del Shah, tenemos este baño de sangre, esta masacre que tiene lugar. Por supuesto, este sitio va a conservar esta energía. Estos espeluznantes lamentos sirven de recordatorio de una época oscura de la historia de Bamiyan. Pero ¿cómo pudieron seguir sufriendo aquí sus ciudadanos asesinados durante más de 8 siglos? Es interesante pensar en cómo un lugar puede llegar a asociarse tan estrechamente con un trauma pasado que parece guardarse dentro y se llena de una energía casi viva de tristeza y horror. Hay ciertos lugares en los que ese sufrimiento que allí ocurrió permanece y es incluso palpable.
¿Podría el trauma de este acontecimiento haber atrapado a las almas de Shar y Golgola en esta tierra? ¿Y qué les libraría de un más allá tan tortuoso? Más de 800 años desde la caída de la ciudad y nadie la ha refortificado nunca. Lo que hace preguntarse si son los gritos de los ciudadanos muertos en su interior los que impiden fortificar esta ciudad de antaño orgullosa que vive y respira. Aunque próspera en otro tiempo, Shar y Golgola quedó reducida a casi escombros hace mucho tiempo. Todo lo que los visitantes deben hacer es esperar a que caiga la noche para saber que los restos de esta ciudad nunca olvidarán su violenta desaparición. Esta colonia. Yo traje a muchos chicos, cientos de ellos. Este hombre ha usado este lugar como fachada. Este es el jefe de inteligencia de Pinochet. Y este es el caso más grande que ha tenido Chile. Las personas que enterramos eran pecadores. Pero se le acabó la fiesta, Juan. Dignidad. Por History 2. Esta es una de las civilizaciones más poderosas de la historia. Un lugar envuelto en misterio, sabiduría y gloria. Cada rincón es una historia que desafía el tiempo. La fascinación por el antiguo Egipto permanece intacta. Descubre el legado de los dioses y faraones. Egipto en History 2. Nace en Austria. Lidera el partido nazi. Gana las elecciones y conoce a Mussolini. Tropas nazis invaden Polonia e inicia la Segunda Guerra Mundial. Ocupan la Unión Soviética. Los aliados lideran Francia, Bélgica y Holanda. Los soviéticos toman Berlín. Hitler se suicida. Llegaste a las ligas mayores. ¿Qué tal su estancia, señor? Ya me hacía falta. Con el 10% de descuento de membresía serían 3,850 pesos por noche. Nada mal. Son 2,080 pesos por noche. Espera, ¿cómo? Es fácil cuando sabes dónde buscar. Trivago compara precios de hotel de cientos de sitios web para que puedas ahorrar hasta un 50%. Trivago es mi jugada secreta. Hotel Trivago. Chocolinas cumple 50 años. Sigamos festejando juntos. Este modesto pergamino francés del siglo XVIII contiene 157.000 palabras escritas en un tamaño tan pequeño que resultan ilegibles a simple vista, pero mirando más cerca se encuentra una historia plagada de violencia, tortura y miseria, un relato tan vil que ha llegado a conocerse como el Evangelio del Mal. Realmente es un texto extremo que haría sonrojar al más pervertido. Desde entonces, este manuscrito que se ha convertido en una de las piezas eróticas más valiosas del mundo, con voraces coleccionistas e investigadores compitiendo por echarle un vistazo. Sin embargo, es bajo llave donde debe estar, ya que los desafortunados que lleguen a poseerlo deberán enfrentarse al mal que se filtra más allá de la página. El pergamino ha pasado por muchas manos a lo largo de los siglos, pero todo está envuelto en esta historia oscura y manchada. Poseerlo, manipularlo, poseerlo, realmente puede ser algo muy peligroso para el coleccionista. Cada vez parece que la persona que tiene el manuscrito ha caído en algún tipo de desgracia. Su última víctima, un anticuario parisino que lo compró en una subasta y se vio atrapado en uno de los mayores escándalos financieros del país hasta la fecha. ¿Podrían las horribles palabras de este manuscrito ser tan poderosas que trajeran la desgracia a cualquiera que se atreviera a compartirlo? ¿Quién fue la mente retorcida que se ocultaba tras este manuscrito? ¿Y podía su palabra escrita tener realmente tal poder? Esta historia de maldad comienza a finales del siglo XVIII.
El marqués de Sade era un aristócrata francés que no era ajeno al escándalo público. Se sabe que de Sade contrataba los servicios de trabajadoras sexuales y luego las retenía contra su voluntad y las torturaba de las formas más espantosas y lúgubres, y era conocido por las autoridades. Se le acusa de torturar e incluso de quemar a algunas mujeres que llevó a su casa, de secuestrar a mujeres, de abusar del servicio doméstico. No era raro que los aristócratas ricos eludieran los castigos por algunos delitos que cometían. Pero los actos inmorales de Sade empezaron a llevar a la gente a cuestionarse lo que estaba haciendo y las consecuencias a las que debía enfrentarse. El contexto aquí es realmente importante. Estamos en la Francia católica del siglo XVIII. Había una fuerte presencia de la iglesia que guiaba la moralidad en el país. Cuanto más se alejaba uno de las enseñanzas de la iglesia, más inmorales serían las acciones. En la cultura católica de la época, un pecado es cualquier acto que le aparte de la buena vida cristiana. El sexo es legítimo entre cónyuges, pero el sexo fuera del matrimonio era inmoral. La homosexualidad, cualquier tipo de desviación, no solo te convertía en alguien que actuaba de forma no cristiana, sino que en realidad era tomado como ilegal. Tenemos que comprender la época y también su vida de niño y su educación. Fue criado por niñeras y no le trataron bien. Le pegaban, le azotaban, le encerraban en armarios. Tuvo una vida realmente horrible de niño y creo que estas cosas se prolongaron en su vida adulta. Tal vez lo más inquietante es que en 1774 de Sade y su esposa se convierten en objeto de un escándalo espeluznante, cuando al parecer atrapan a varios sirvientes adolescentes en su aislado castillo y los exponen a 6 semanas de tortura y explotación. Se trataba realmente de una mente depravada trabajando. El propio término sadismo, esa idea de obtener placer infligiendo dolor, procede directamente de este hombre, el marqués de Sade, quien en sus textos y en su vida personal era un sádico que disfrutaba azotando y haciendo daño a otras personas por su propia gratificación sexual. Cada una de las ofensas del marqués se hace más atroz que la anterior, llegando pronto a un punto en el que incluso sus más allegados se niegan a hacer la vista gorda. Finalmente, su suegra acaba delatándole. La propia suegra de Sade pide al rey Luis XVI que emita una orden real. Era una forma de salvar la gracia, su riqueza, su prestigio, su acogida en los contextos sociales empezaba a verse directamente afectada, así que se puso firme y lo delató. En 1777, el marqués de Sade es capturado y encarcelado, y luego en 1784 es trasladado a la temida y aterradora Bastilla. Una de las prisiones más notorias y formidables de Francia antes de la Revolución Francesa era la Bastilla. Es como una fortaleza de París donde se recluye a los presos políticos y a las personas más peligrosas. Y es en la oscuridad de su fétida e inmunda celda donde comienza a escribir el relato 120 días de Sodoma, y lo escribe en este enorme pergamino de papel, y lo escribe en una letra realmente diminuta. Este gran y largo rollo de papel de 12 metros que enrollaba cada noche después de 3 o 4 horas de escribir, y lo escondía en la pared donde había conseguido sacar un trozo de ladrillo. Lo escondía para que los guardias no se lo quitaran.
¿Lo imaginan? Esto es a la luz de las velas. Debe haber destruido completamente su visión. Sin embargo, está frenético, está decidido a plasmar cada palabra en el papel y luego hacer llegar esa historia al público. El propio de Sade describe el texto como el cuento más impuro jamás escrito desde que el mundo es mundo. Es la historia de 4 nobles que secuestran y maltratan a un grupo de adolescentes durante un largo tiempo. El Marqués de Sade explora todos los vicios imaginables. El Marqués de Sade siempre estaba sobrepasando los límites. Y en este libro, Los 120 días de Sodoma, él toma los límites al límite. Una obra increíblemente impactante y, por supuesto, aún más impactante por el hecho de que Sade parece haber practicado realmente lo que predicaba. En su diario, de Sade escribe: si es el elemento sucio lo que da placer al acto de lujuria, entonces cuanto más sucio sea, más placentero será. Antes de que el marqués pueda terminar el último capítulo de su cruel fantasía, su deseo de incitar al caos se apodera de él. Un día, estando en la Bastilla, el Marqués de Sade inspira un motín. Empieza a gritar y a vociferar que los presos están siendo masacrados por los guardianes, y como resultado, es trasladado al manicomio. De Sade es trasladado al manicomio de Charenton, una institución mental a las afueras de la ciudad. Apenas 10 días después, una turba enfurecida arremete contra la Bastilla. La Revolución Francesa ha comenzado, los prisioneros escapan y el manuscrito se pierde. Tras la toma de la Bastilla, Sade cree que su obra se ha perdido en el tiempo y que nunca volvería a ser publicada ni vista por nadie. La idea de que el pergamino se haya perdido deja desolado al Marqués de Sade. De Sade estaba tan angustiado que afirmó haber llorado lágrimas de sangre. Aunque se desconoce la causa exacta de su muerte, en 1814, con su salud deteriorada, de Sade fallece durante su reclusión en el manicomio de Charenton. A su muerte, su hijo intentó borrar el legado de su padre. Su hijo toma la decisión de que no quiere que se le asocie nunca más con la obra de su padre, así que hay que quemar toda la obra inédita del Marqués de Sade. Todo debe ser destruido. Nunca debe ver la luz del día. Sin embargo, una de las obras que ha sobrevivido es el atesorado Evangelio del Mal de Sade. Durante la toma de la Bastilla, uno de los civiles de la turba lo encuentra y decide venderlo a una familia adinerada. Los 120 días de Sodoma permanecen envueltos en el secreto hasta casi 120 años después, en 1904. Y es entonces cuando empezamos a asociarlo con la desgracia. Más de un siglo después de que la pluma del marqués tocara el papel, su vil obra se publica y desata un rastro de sufrimiento a su paso. El manuscrito llega a la mesa de un investigador sexual y psiquiatra berlinés llamado Ivan Bloch. Y cuando se encuentra con este manuscrito, decide publicarlo. Ivan Bloch publica 100 ejemplares de 120 días de Sodoma, ocultando su identidad con un seudónimo. Dr. Eugen Düren. Ese es el seudónimo con el que Ivan Bloch decide publicar el manuscrito. El Dr. Bloch pasa a establecerse como uno de los primeros y principales sexólogos de principios del siglo XX y llega a publicar su propio estudio en varios volúmenes sobre la ciencia del sexo. Pero el destino de Bloch se ve truncado. Tras la publicación de solo 3 volúmenes, muere inesperadamente a los 50 años. Acaba muriendo mientras escribe esto. Así que tenemos que pensar, ¿llevan estos 120 días algún tipo de energía negativa consigo? ¿Y esta energía acabó
afectando a Bloch? Es como si el propio Marqués de Sade actuara en venganza porque su pergamino se publicó sin su permiso. ¿Hay algo más siniestro en juego? Tras la muerte de Bloch, una pareja que formaba parte del movimiento vanguardista en Francia, el vizconde Charles Noailles y su esposa Marie Lord, adquieren 120 días de Sodoma. No solo les intriga el contenido, y sí, les intriga el contenido, sino que, extrañamente, Marie Lord es descendiente directa del Marqués de Sade. Charles y Marie Lord guardaron el manuscrito bajo llave en el armario de su biblioteca, pero de vez en cuando y de nuevo en sus exclusivas soirées, desentrañaban el pergamino para alimentar la imaginación de sus invitados. Charles y Marie Lord reciben a numerosos miembros del movimiento vanguardista, entre ellos el cineasta español Buñuel y Salvador Dalí, el artista, por supuesto. A medida que su obra se conoce mejor y se difunde, sobre todo entre otras personas que se consideran librepensadoras, la propia reputación del Marqués de Sade pasa de ser una figura sombría del pasado de la que su propia familia se avergonzaba a alguien que es venerado en ciertos círculos. Así el oscuro Marqués de Sade se convierte en el divino Marqués, alguien que está preparado y dispuesto a explorar los aspectos más oscuros de la sexualidad. Y esto se celebra, se ve como algo que hay que abrazar. Pero la celebración de la libertad sexual de Marie se vio truncada cuando murió prematuramente de una embolia. Con el corazón roto y solo, Charles guarda el pergamino, pero él también muere poco más de una década después. ¿Fue solo mala suerte? ¿O fue el pergamino maldito el que reclamó más almas? Cuando Charles y Marie mueren, el pergamino pasa a su hija Natalie. Al igual que sus padres, hace circular este manuscrito en las fiestas. ¿Son las palabras del pergamino tan poderosas que pueden conjurar el engaño? Como Natalie aprende, entregarse a esta fruta prohibida tiene sus repercusiones. Natalie es víctima de una dura traición cuando su amigo pasa de contrabando el manuscrito a Suiza y lo vende al mejor postor. Natalie presenta una demanda ante los tribunales franceses para recuperar el pergamino y los tribunales le dan la razón. Exigen que el pergamino sea devuelto a su legítimo propietario. El problema para Natalie es que al estar el pergamino en Suiza, no podía recuperarlo automáticamente. Lo que tuvo que hacer fue iniciar una acción ante los tribunales suizos. Fue una batalla legal que tomó años y años. Los honorarios fueron astronómicos. Por supuesto, todo esto también toma un enorme peaje personal en Natalie, una carga enormemente emocional que tiene que llevar entonces. Y uno podría imaginar, incluso podría especular, que se trata de la maldición del pergamino en acción. El tribunal suizo falla en contra de la familia Noailles y su preciada posesión desaparece en el mercado de antigüedades, pasando por las manos de coleccionistas durante más de una década. El pergamino no vuelve a ver la luz pública hasta 2014. En 2014 tenemos a Gérard Lehuitier, que compra el pergamino en una subasta. Es un anticuario de París, pero no es un anticuario corriente. Es el rey de los manuscritos. Es capaz de convertir el papel en oro, por así decirlo. Y era un grande de las cartas y los manuscritos. Poseía cartas de personajes famosos como Frida Kahlo y J.F. Kennedy. Lehuitier añadió al pergamino de Sade a su colección a un costo de más de 7 millones de euros. Para un pergamino que comenzó su vida en una húmeda celda de la Bastilla, volver a aparecer en 2014 y venderse por 7 millones de euros es toda una transición.
El año de la compra de l'Héritier coincide también con el bicentenario de la muerte del Marqués de Sade, la excusa perfecta para exponer su obra en un fastuoso museo. La exposición atraería a multitudes de toda Francia, pero ¿atraería también la desgracia? Ahora está en posesión de este manuscrito y su vida empieza, literalmente, a irse al infierno en este punto. Un día de otoño, mientras los visitantes y los mecenas de antigüedades contemplan embobados el pergamino del marqués, los oficiales franceses irrumpen en el museo y se apoderan de la colección de l'Héritier, quien es detenido y acusado de estafar a 18.000 clientes por cerca de 1.000 millones de euros. Se le acusa de hacer un esquema Ponzi o estafa piramidal, con la idea de que podría rentabilizar mayores inversiones en sus manuscritos. La carrera de l'Héritier se destroza ante sus ojos. Acaba siendo detenido y acusado de fraude. Ha montado un esquema Ponzi considerado el mayor de la historia en Francia. Los anticuarios locales le apartan del sector y la gente escudriña cada uno de sus movimientos, al igual que el nefasto marqués. L'Héritier es expulsado de los círculos sociales acomodados de París. ¿Tiene la culpa el pergamino pecaminoso de Sade? Más tarde se preguntó si tal vez estaba maldito y si de no haberlo tocado se habría salvado de tal desgracia. ¿Existe una maldición? Tal vez se lo ha buscado él mismo. 100%. Pero es interesante observar que a cualquiera que haya comprado o publicado 120 días de Sodoma le acaba ocurriendo algún tipo de cosa negativa en su vida. ¿Podría tratarse de una manifestación de la ira del Marqués de Sade, a quien le arrancaron su preciada obra magna? Ciertamente existía una reputación sobre el Marqués de Sade, incluso durante su propia vida, de que no solo se dedicaba a la experimentación sexual, sino que también era una señal de que se dedicaba a lo oculto y a este tipo de prácticas arcanas. Y creo que en ese sentido, eso podría infundir al propio libro como esta especie de contenedor de una energía malévola. En la larga vida de este manuscrito se festejó y se prohibió, pero nunca ha dejado de capturar la imaginación de la gente. La novela es una de las primeras piezas de la literatura que explora el desdichado pozo del deseo humano. El contenido de esta novela era tan espeluznante que fue prohibida en distintos países de todo el mundo, en diferentes momentos de la historia. Cuando algo se prohíbe o cuando algo se convierte en inapropiado o ilegal de leer, de usar, de escuchar, se pretende proporcionar un nivel de control para aquellos que quizá no pueden controlarse a sí mismos, pero para algunas personas se convierte en la fruta prohibida. En 2017, la novela de Sade se considera un tesoro nacional, muy lejos de su pasado censurado. Ahora en posesión del gobierno, probablemente hará sus rondas entre investigadores, críticos y exposiciones en los próximos años, pero los admiradores tengan cuidado. Es casi como si las palabras de las páginas y las imágenes que evocan generaran esta negatividad que se filtra en la vida cotidiana. Al final, el marqués se absuelve a sí mismo escribiendo: «No es mi modo de pensar el que ha causado mi desgracia, es el modo de pensar de los demás». Se podría especular que el mero hecho de compartir la historia activa una maldición inherente a este libro.